Bienvenidos a nuestro segundo video de sucesiones. En este caso vamos a ver unos casos un poco más complejos. Vamos a empezar por el de las sucesiones aritméticas. ¿Qué es una sucesión aritmética? Es aquella en la cual la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante. Aquí tenemos la fórmula que me determina cómo calcular sucesiones aritméticas, en donde A es la diferencia entre dos términos de la sucesión, n es el número de término deseado y b es el valor que se encuentra en el primer término. Vamos a poner en práctica esta fórmula en un par de ejercicios para entenderlo. Acá arriba tenemos la fórmula para irla analizando en los ejercicios. Hallar el número 20 de la sucesión. 20 es el número de término deseado, o sea 20 va a ser n. La diferencia entre dos términos de la sucesión la tenemos que encontrar. Verifiquemos qué diferencia hay entre los términos de la sucesión. Entre 5 y 9 la diferencia es 4, entre 9 y 13 es 4 y ya nos dimos cuenta que la diferencia entre dos términos de la sucesión es 4. Ese va a ser el valor de A. Vamos escribiendo la fórmula. La fórmula la voy a repetir aquí. A n-1 más B. Ya quedamos claro que A era la diferencia entre dos términos de la sucesión y ya lo encontramos que fue 4. N era el número de término deseado. Estábamos hablando que me pidieron el término 20. Como es n-1, aquí sería 19. Y B sería el valor que se encuentra en el primer término, o sea, 5. ¿De dónde salió ese 5? Del primer término que está acá. Ahora vamos a realizar la multiplicación. 4 por 19, 76. Y 76 más 5 sería igual a 81. O sea, aquí tenemos dos cosas que hacer. O vamos más 4, más 4, más 4 hasta llegar al término 20. O sea, hacer 20 veces más 4. O aprendernos la fórmula, que es bastante sencilla. Y obtenemos el término, por lejano que sea, lo obtenemos directamente por la fórmula. Vamos a hacerlo en el segundo ejercicio para que quede totalmente claro. Hallar el número de términos. Recordemos todo lo que necesitamos. Necesitamos A, necesitamos N y necesitamos B. ¿Qué era A? La diferencia entre dos términos de la sucesión. Vamos a darnos cuenta qué diferencia hay entre 12 y 17 menos 5. Verifiquémoslo. Sí. Es verdad, la diferencia es menos 5. Quiere decir que ya encontramos el término o la variable A. Que era n, el número de término deseado. Nos están pidiendo el término 12. Así que n es 12. Y que era b, el valor que se encuentra en el primer término. El primer término que tengo es menos 12. Encontrados los valores de la fórmula, aquí la voy a volver a escribir. Vamos a reemplazarlos. En vez de poner A, pongo menos 5. N-1 quiere decir 11. Y B es menos 12. Simplemente me toca hacer los cálculos. Menos 5 por 11, menos 55, menos 12. Esto me da un valor de menos 67. El término 12 de esta sucesión sería menos 67. Como dije en el ejercicio anterior, tenemos dos opciones: o aprendernos la fórmula y realizarlo así, o ir menos 5, menos 5, menos 5, 12 veces hasta encontrar el término. Obviamente las dos opciones son válidas y ustedes verán cuál les conviene en cierto caso, porque si me piden el término 6, el término 8, capaz que más fácil es hacer esto. Pero imagínense que me piden el término 35 o 27, resultaría bastante tedioso y con bastantes opciones de equivocarte si lo haces.
Así que ahí te conviene aplicar la fórmula. Suma de sucesiones aritméticas. Aquí tenemos otro caso, es donde ya te piden el total de todos los valores sumados de la sucesión. En este caso, pues sí es mucho más recomendable hacer la fórmula, porque si lo haces manualmente, aparte de encontrar la sucesión, aparte de encontrar toda la sucesión, tendrías que después sumarlos. La fórmula está aquí en la diapositiva, en donde n es el número de términos que se va a sumar. A1 es el primer valor de la sucesión, que normalmente lo tengo, y el valor n de la sucesión, que es el que tendría que encontrar por la fórmula anterior, sobre 2. Vamos a ver cómo nos va. Acá arriba tenemos la fórmula para analizarla y el ejercicio dice hallar la suma de los 12 primeros números de la sucesión. Veamos los valores que intervienen en la fórmula. N, A1 y AN. N, ¿qué era N? El número de términos que se va a sumar. Me está pidiendo 12 primeros términos, así que N lo tengo fácilmente. A1, el primer valor de la sucesión. El primer valor de la sucesión es 5, así que lo tengo. Y AN es el valor n de la sucesión. Obviamente el valor n de la sucesión no lo tengo, pero lo encuentro por la fórmula que anteriormente aprendimos. Recuerden, A n-1 más b, donde A era la diferencia entre los términos. Aquí claramente la diferencia es más 5. Más 5. n-1. ¿Qué era n-1? Los números de términos que me han pedido. Como son 12 términos, aquí es 11. O sea, 12 menos 1, 11. Y b era el primer término. O sea, en este caso, 5. Estamos hablando de 55 más 5, 60. Acabo de encontrar el término que me hacía falta. Bien, apliquemos la fórmula. Estamos hablando de 12 por 5 más 60. Todo esto sobre 2. Continuemos. 12 por 65 sobre 2. Simplifiquemos. Mitad 1, mitad 6. Solo tendría que multiplicar 65 por 6, que me da 390. Tomen en cuenta que este 390 es la sumatoria de los 12 términos que se dieran en esta sucesión. O sea, de esta sucesión hasta el término 12. Este es el término 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 12. Como les dije en los ejercicios anteriores, tengo dos opciones. O comienzo a encontrar los 12 términos sumándole manualmente, en este caso que no está tan complicado, que es más 5, más 5, más 5. Lo hago 12 veces y después sumarlos. Esa sería la opción, como ya la dije desde el anterior, tal vez mal llamada manual. O aprendernos la fórmula, que no es tan complicada y es bastante sencilla de entender, y encontraría el término que me piden rápidamente. Vamos a hacer un ejercicio más. Nuevamente vamos a usar el mismo método. Vamos a encontrar nuestros términos n y a1, que normalmente los tengo, y el a a la n, que me tocaría encontrarlo. ¿Qué era n? El número de términos que se va a sumar. Nuevamente me piden el término 12. ¿Qué es a1? El primer término que tengo. Coincidentalmente también es el 12. Y el término a a la n, que lo tengo que encontrar, que es a n-1 más b. ¿Qué era a? La diferencia que tengo que encontrar aquí. Aquí tengo más 5, más 5, más 5. Ya tengo el valor de a aquí. n-1.
los términos que me piden, 12 menos 1, 11. Y B, el primer término, o sea, 12. Me están pidiendo 55 más 12 es igual a 67. Acabo de encontrar el último término que me hace falta para aplicar mi fórmula. Ahora sí, apliquemos la fórmula. Voy a escribirla aquí. N a 1 más a a la n. Todo esto sobre 2. Siendo n el número de términos que se va a sumar. Claramente es 12, que ya lo había encontrado. A1, el primer valor de la sucesión, 12. Más a a la n, que es el término que encontré aquí, 67, todo esto dividido para 2. Esto me da a 12 multiplicado por 79 sobre 2. Simplifico, mitad 1, mitad 6. Ahora solo me falta multiplicar 6 por 79 y el resultado es 474. Para que te termine de quedar claro, el 474 sería la suma de 12 más 17 más 21 más 27 más 32 y así por los 12 términos que siguen a continuación. Si las sucesiones aritméticas tenían que ver con la suma y resta o con la diferencia entre suma y resta entre uno y otro término, la sucesión geométrica tiene que ver con la multiplicación o división. Vamos a explicar la fórmula que se aplica para solucionar las sucesiones aritméticas. La fórmula dice A por R elevado a la n-1, donde A es el valor que se encuentra en el primer término, R el cociente entre los dos términos y n el número del término deseado. Vamos a aplicar esta fórmula en dos ejercicios para que quede súper claro. Como siempre, en la esquina de acá arriba tenemos la fórmula para que me sirva de guía en este momento al resolver el problema. Hallar el número 10 de la sucesión. Bien, los términos que necesito para aplicar mi fórmula son A, R y N. Donde A es el valor que se encuentra en el primer término, o sea, obviamente 5. R, el cociente entre los dos términos, vamos a encontrarlo. Aquí es 2, ¿no? De 10, o sea, del segundo término al primero, tengo que dividirlo para 2 para encontrarlo. Obviamente pasa lo mismo en todo. 20 dividido para 2 a 10, 40 dividido para 2 a 20. Acabo de encontrar el cociente entre los dos términos, o sea, el valor que debe ir en R. Y N es el número de término deseado. Me están pidiendo el número 10. Ok, ¿qué dice nuestra fórmula? A por R elevado a la n-1. Donde A es 5, R es 2 elevado a la n-1, o sea, 10 menos 1, 2 elevado a la 9. Esto me da como resultado 512 por 5, que a su vez es igual a 2560. O sea, el término 10 al ir multiplicando por 2, por 2, por 2 es 2560. Vamos a aplicar el mismo método para el siguiente ejercicio en el cual me piden el término 12. A, R y N. Siendo A el valor que se encuentra en el primer término, o sea 3, siendo R el cociente entre los dos términos que lo desconozco todavía, y siendo n el número deseado, o sea 12. Vamos a encontrar el cociente aquí, es 2. Nuevamente en este ejercicio el cociente es 2, de 24 para llegar a 12 es 2, y fácilmente he encontrado mi variable R. Vamos a aplicarlo en la fórmula. La fórmula dice A por R elevado a la 12 menos 1, 11. Esto me da a 3 por
2048 y al multiplicar 2048 por 3 me da un total de 6144. De esta manera hemos explicado las fórmulas de sucesión aritmética, sucesión geométrica y la suma de términos. Como te dije anteriormente, podrías hacerlo manualmente o conviene hacerlo manualmente quizás cuando los términos que me están pidiendo son cercanos, el quinto, el séptimo, quizás es más fácil sumarle más 5, más 5, más 5 que aplicar la fórmula. Pero cuando te piden el término 12, el término 18, el término 20, claramente es mucho mejor aplicar la fórmula, más aún cuando me piden la suma de los términos. Espero te haya servido de mucho esta diapositiva. Continuamos con más ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.